Boca. Se volvió. Justo. Pero me pasa igual a mí.
Quedan 10 minutos clavados. Asturiano 1, Country 0. Gol de Manu Lavaqué. Tres faltas para Country, 2 faltas para Asturiano. 9 minutos 23 para el final del primer tiempo.
Quedan 6 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. Asturiano 1, Country 0. 3 faltas para Country, 2 faltas para Asturiano. Suma la cuarta falta Country a falta de 4 minutos 55.
Será falta para Asturiano a falta de 4 minutos 4 segundos. 4 faltas para Country, 3 faltas para Asturiano.
2 minutos 30 para el final del primer tiempo. Esto sigue 1-0 a favor de Asturiano. 4-3 en faltas, 4 para Country, 3 para Gastu. El gol lo hizo Manu Lavaque. Ahí está, ahora sí, Country llega a la quinta falta y va a ser apercibido por los árbitros. A falta de 2 minutos 20 se pone en quinta falta Country. Hay que tratar de buscar la sexta. Hay que tratar de buscar la sexta. Y es una... En fin. Vuelve para atrás. El Asturiano llega a la cuarta falta. Hay que ser inteligentes esta parte. Quedan 2 minutos. Minuto 27 para el final. Bueno, se reanuda. 1 minuto 5 para el final del primer tiempo. No tenemos que entrar en esa nosotros. Ahora el problema es el reloj.
8 segundos. Para mí fueron 4 segundos nada más, pero bueno, 8 segundos con la mano y después se reanuda el tiempo. Queda 1 minuto 04. Ahí va, se reanudó el cronómetro. Ahora sí quedan 50 segundos para el final del primer tiempo. Pasa de todo en el área. Se le fue un poquito de las manos, me parece a mí, el partido de los árbitros. Y encuesta, quedan 30 segundos. El árbitro compró. A falta de 25 segundos, Asturiano llega a la quinta falta y también va a ser apercibido ahora. Hay que defender esta, que probablemente sea el último ataque de Lomas. Falta de 22 segundos para terminar el primer tiempo. Y otra vez que no arrancó el reloj. O le paran tarde o no lo arrancan. Segundos para el final. Esperemos que sea en esta el último ataque del primer tiempo. No, vamos a tener una más. Corner para nosotros. Quedan 9 segundos. Ay, ay, ay. Cerca, cerca, Mati Basal. Muy bien. Quedan 7 segundos y un córner más para nosotros. Creo yo que van a repetir la misma jugada.
contra la primera falta al minuto 25. Bien Manu generando faltas. Arrancó intenso este segundo tiempo. Ya el Astro tuvo claras 3, 4 situaciones de gol. Que el arquero de Country supo decir que no. Pero arrancó intenso, me gusta. Tremendo. Casi llega.
Segunda falta para Asturiano. Quedan 16 minutos. El árbitro dio una falta al lado del banco de suplentes. Una falta para cada uno.
y ponerse a favor en el marcador. Casi buen intento de Mati Vasallo.
No sé qué pasó, pero falta para Asturiano. Country llega a la tercera, no, perdón, a la cuarta. 4-2 en faltas, 4 para Country, 2 para Asturiano. Quedan 10 minutos 50. Lomas llega a la quinta falta. Quedan 9 minutos 10 segundos. Linda oportunidad para aprovechar. Va a ser perseguido Country porque llega a la quinta falta. Quedando 9 minutos 10 segundos. Facu, bien Lito, exigiendo. Ahora ellos van a ser menos intensos en las faltas para tratar de evitar la sexta y hay que aprovecharlo. Queda mucho tiempo.
Solo un gol de diferencia. Quinta falta a favor nuestra. 8 minutos 52 para el final del partido. Empuja Lastu. Hace un tiro en el palo de Mati Vasallo. Mal parados. Bien, Testa también probando, hay que animarse, hay que animarse. La única forma de hacer goles es pateando el arco. Acaba de cobrar penal para Asturiano y expulsado el número 3. Penal para Asturiano y expulsión para el número 3 de Country. La verdad que estaba viendo por otro lado, pero por lo que dicen, la tengo acá abajo, un codazo sin pelota. Sin pelota al Colo González. El árbitro confirma que fue adentro y es penal para Asturiano a falta de 7 minutos 19. Mati Vasallo tiene la posibilidad de descontar rápidamente. Se ve que mañana los árbitros tienen el día libre porque la están haciendo muy larga.
por Mati Vasallo. Era importante poder descontar rápido. Country 3, Astu 2. Quedan 7 minutos, 10 segundos para el final del partido. Queda un montón. Bueno, aprovechamos este tiempo para decir que Mati Vasallo llega a su segundo gol en el club con 3 partidos jugados. Bueno, y ahora empieza ahora estas cosas pueden pasar, que cualquier toque sea falta. Hay que tener cuidado con eso. Tercera falta para Asturiano. Quedan 6 minutos 33. Menos mal. .50 para el final del partido. Gol de Astu. Manu Lavaqué empata el partido a falta de 5.50. Con este tanto Manu llega a los 12 goles. Y es el goleador absoluto de Asturiano, seguido por Fede Fiumara, que tiene 11. Gran torneo de los dos. Y está para ganar el partido, créanme, está para ganar el partido.
Otra vez que el reloj no arranca. Bueno. Adentro Mati Vasallo, Fede Fiumara, el Colo Gómez Ares y Rami Blanco. Ahí a buscar el partido. Otra vez que el reloj no arranca. Quedan 4 minutos 38. 3-3 el marcador. 5 faltas para Lomas. 3 faltas para Asturiana. Bien Testa, siempre respondiendo. Tiro libre, pero indirecto para Asturiano. No cuenta para la sexta falta, pero no deja de ser una situación favorable para el Astu, cerca del área. Linda chance para poder llegar finalmente a la victoria parcial. Hay que intentar igual. Bien por Fede. ¡Ay, Dios! Cerca el Astu. Ay, Dios. Cerca Mati Vasallo del segundo. Otra vez hay algún problema. El árbitro vuelve a llamar al delegado. Vamos a ver si puedo escuchar qué pasa. Está fallando el tablero. Se ve que el problema no era del todo del crono, sino que también está fallando el tablero. No aparece. ¿Cómo carga? ¿Carga 20? ¿Carga 10? ¿Carga 5? ¿Cómo carga? Bien, ahora se van a poner a solucionar el tema del reloj. Vamos a ver si lo pueden resetear. Nos vamos a ir de acá a las 3 de la mañana. Ahí se volvió a prender. Y si ahora arranca de 10 para abajo, no nos vamos más. No, está bien. Ahí va. Empieza la cuenta regresiva de 5 minutos. Estaba en 4:28. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para repasar resultados de la primera B del día de la fecha. River le ganó 5-2 a Maldonado. Newell's le ganó en Sarandí a Arsenal 2-1. Almafuerte le ganó 4-2 al Talar. Sideco dio el batacazo y le ganó 3-1 a Caneros. Franja lo dio vuelta en el final
Un partidazo 5-4 contra Boedo. Argentino Junior le ganó a Pacífico 4-3. Y acá en Adrogué, Asturiano y Country empatan 3-3. Bueno, se va a reanudar. 4 minutos 28 para el final. Se enojan acá al lado, pero me parece que era falta. Cuarta falta de Asturiano. Tenemos que tratar de evitar esas cosas. Quedan 4 minutos 10. 5 faltas para Lomas, 4 para Asturiano. Y bueno. Que no se movió de la barrera. Ahí. Casi se le resbala al monje. Dios. $3:37 para el final. Bien, todo está perfecto. Lo que hay que hacer, sacar ese problema de encima en este caso. Otra vez, otra falta sin pelota del Colo Gómez Ares. Tiro libre y sexta falta. Sexta falta para Asturiano. Bien el Colo, excelente el Colo. Siempre bicho, siempre metido. Siempre ganando cosas a favor. Impecable el Colo. Y hay sorpresa en la sexta falta. La va a patear Facu Valdelli. Toda la fe del mundo en él, toda la fe del mundo. Cambio de arquero también. Será un especialista, calculo yo. Será un especialista. Esperemos que lo agarre frío. Y Facu pueda patear como sabe. Que si le pega como sabe, créanme. Que es de los mejores pateadores que tenemos en el plantel. Vamos Facu, gran posibilidad para el Astu de ponerse en ventaja. Quedan 2 minutos 49. Vamos Facu.
Bien pateado por Facu, que arrancó la cabeza al arquero, que entró nada más que para comerse ese pelotazo. Un garrón con el frío que hace. Pero bueno, esto sigue 3-3. Quedan 2 minutos 15 para el final. Lo voy a volver a repetir, pero créanme que es un poquito más y lo ganamos. ¡Ay, Dios! Bien por Fede. Ojalá que Fede pueda apelar a la memoria emotiva y pueda volver a repetir lo que pasó el año pasado. El 9 de Country, que como todo el partido, pegando sin pelota. Ahora es amonestado el 16. Un minuto 37 para el final del partido. Otra vez que el reloj no arranca. Ay, no lo dio. Bien Fede, bien Fede. Se dan cuenta los jugadores adentro de la cancha que si van para adelante lo van a ganar este partido. Es cuestión de embocarla. Y en estas cosas es donde siempre pifiamos, entramos en la locura. Y ahora hacemos una falta al lado del área, llegamos a la quinta falta y queda 1 minuto 4 para el final del partido. Minuto pedido por Lomas. Ay, Sara.
Bien, ahí marcan la quinta falta después de 15 minutos, pero la marcan. Bien, zafamos una muy difícil. Me gusta que se pida minuto antes de las faltas. Siempre que sea en contra. Queda 1 minuto 2 segundos. Saque de arco para Asturiano. Y ahora entran Manu Lavaqué, Fede Fumara, el Colo Buenos Aires y Mati Vasallo. Se enredó solo el Colo. Tenemos que tener cuidado con las faltas ahora. Sin falta Colo. Bien Manu. Sin falta Mati, por favor. Últimos 30 segundos. ...29 segundos finales. Sí, Fede, como en 2022. Ay, casi. Si se tiraba, no sé si me cobraba la falta. Palo de afuera. Nos acabamos de salvar menos de un segundo y la pelota pegó en el palo. Acaba de pasar algo insólito. El árbitro iba a cobrar la falta y dio ley de ventaja, insólitamente estando en quinta falta. Lo pudimos haber ganado, pero créanme que zafamos en la última jugada. Quedan 0 segundos, 7 décimas nada más. Terminó el partido. Para mí, flojo arbitraje. Muy flojo arbitraje para los dos. Country se ve claramente perjudicado por el final. Yo creo que con razón. Estaban en sexta falta y dio ley de ventaja. Menos mal igual, que fue para nosotros. Pero como nos quejamos y no es en contra, hay que decir también esta que fue a favor. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final para este partidazo. Lomas y Asturiano empataron 3-3 en un partidazo. El Astu sigue sumando de a poco, todos juntos. Se ve un gran cambio en el equipo, jugando muy bien. Hoy podría haber sido un partido que claramente, si bien en el final zafamos y no salvamos, fue un partido que en lo general el Astu estuvo para ganarlo en todo momento. Hay que sumar, sobre todo de visitante. Si de visitante no se puede ganar, que no se pierda. Y jugando de esta manera probablemente sean más los puntos que saquemos que los que perdamos. Nos vemos la fecha que viene. Gracias a todos por estar. Nos vemos.